Pues muchas gracias por el espacio a los compas de talleres comunitarios y también pues muchas gracias a Graciela, que hoy nos va a compartir un poco sobre el tema de las mujeres libertarias en la época del Partido Liberal Mexicano, algo así. Ajá. Entonces creemos que pues ella nos va a compartir del tema y al final podríamos hacer a lo mejor como un tipo preguntas y respuestas o como conversar sobre el tema. Sí. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y quiero platicar de algunos estudios que he estado haciendo. A ver si me escuchan, no sé si me escuchan. Hace años he estado haciendo algunos estudios en relación a las mujeres que participaron en ese gran movimiento llamado magonista, ¿verdad? Que se llama magonista justamente, como todos sabemos, porque estaban en lo fundamental los hermanos Flores Magón, aunque también otros luchadores. Y ello fue a principios del siglo XX en el contexto de la Revolución Mexicana. O sea, en realidad, antes de la Revolución, en el contexto del Porfiriato, pero con miras a vencer al Porfiriato. Este es un estudio inicial porque fíjense que yo nada más tengo revisado el archivo Magón, que está en línea, está en una página web. También he revisado periódicos, en particular el periódico Regeneración, y también he revisado algunos libros que han hablado de manera breve sobre estas mujeres anarquistas. Ok, entonces, antes de tratar el tema, quiero referirme a lo que podríamos decir un aspecto metodológico, ¿sí?, en los estudios de historia en particular en el estudio de las mujeres. Fíjense que hasta hace apenas unas décadas, historiadores e historiadoras empezaron a voltear la mirada hacia justamente lo que hacían las mujeres. ¿Por qué digo que apenas hace unas décadas? Porque antes pues no se consideraba importante, ¿no? Es decir, decían, inclusive los académicos, es que no hay nada escrito sobre las mujeres, ellas no escriben, se la pasaban en la casa cocinando, entonces obviamente no existía la mujer en la historia mundial o en la historia de México, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, entonces la verdad es que empezó una lucha que vino sobre todo de las mujeres por estudiar el tema, ¿no? Es decir, cómo que no existen, cómo que no se les ve, ¿verdad? Entonces se empezaron a hacer estos estudios sobre mujeres y se empezaron a dar cuenta que claro, que siempre en todos los procesos históricos está la huella femenina, ¿sí? Lo que pasa es que en general, ahora sí que por todo la costumbre misógina, la costumbre patriarcal, bueno, ¿no?, se considera que las mujeres no hacen cosas relevantes, solo hacen la comida, el café, no salen a la lucha, no salen a la calle. ¿Y qué creen? Que empezaron a hacer ya estudios y ándale, que se van dando cuenta, hombres y mujeres, que en todos esos procesos históricos han estado, ¿sí? Ha estado la mujer de 1001 formas, ¿sí?, luchando en la calle, tomando las armas, escribiendo, en huelgas, etcétera. De hecho, seguramente ustedes que han podido leer un poco sobre la mujer en la Revolución Mexicana, porque esto como que se conoce un poco más que las mujeres del Partido Liberal Mexicano, pues ahí nos hablan de las soldaderas, de las Adelitas,
como que eso lo tenemos un poquito más, ¿no? Como que más claro. Pero justamente a las magonistas, le voy a poner magonistas entre comillas, luego diré por qué, se les ha estudiado menos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son mujeres anarquistas, ¿no? En la corriente más radical de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y si se fijan, casi no, solo las mencionan y ya, pero no hay, o muy pocos, estudios sobre estas mujeres. Muy bien. Ok. Sí, justamente por saber que había muchas mujeres que participaron en el Partido Liberal Mexicano, y lo supe porque varios historiadores lo comentan así de general, justamente por saber esto me metí a estudiarlas, a ellas, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que pues es una beta que no está muy explorada, ¿no? O sea, realmente hay mucho que hacer en este tema, mucho. Bien, fíjense que quiero partir de un término y quiero aclarar en qué sentido lo entiendo yo. Quiero partir del término feminismo porque me parece que es importante en el trabajo que he estado realizando. Bueno, yo entiendo por feminismo, se vale discutir al final, entiendo por feminismo el que desde una teoría filosófico-política y también una práctica social, parte del reconocimiento de las desigualdades de género entre los seres humanos y pugna por eliminarlas a favor de la humanidad. Es decir, para mí el feminismo es esta concepción teórica, filosófica y política, ¿sí?, que nos alumbra el camino de las desigualdades de género, de aquellas desigualdades que tenemos por el hecho de ser hombres o mujeres biológicamente hablando, y que la sociedad entonces impone, ¿no? Si eres mujer, te tienes que comportar así, y si eres hombre, te tienes que comportar así. Este es un tema que rebasa, ¿no?, la actual ponencia, obviamente, ¿no? Es un tema muy complicado porque además la diversidad sexual es gigante, ¿no? Entonces, hay muchos asegúnes. Pero bueno, aquí lo importante es que para mí feminismo no es, hay una ideología de las mujeres contra los hombres. No, para nada, no tiene nada que ver con eso. Para mí, el feminismo es la conciencia que podemos tener todos y todas, ¿sí?, para empezar a emanciparnos, ¿no?, de esos atorones, de esas esclavitudes en los niveles afectivo y sexual. Así. Bueno, entonces yo parto de la convicción de que hombres y mujeres somos víctimas del patriarcado como sistema de dominación ancestral. Ustedes saben, me imagino, qué es el patriarcado, ¿no? Es justamente un sistema, ¿no?, aparejado a todas las sociedades que hemos tenido, o tal vez desde hace mucho, ¿no?, en donde predomina la visión justamente del patriarcado, ¿no?, justamente una visión de la dominación del hombre sobre la mujer. Ok, dicho esto, es interesante observar que las anarquistas del Partido Liberal Mexicano, en adelante voy a decir PLM, repudiaban el feminismo burgués, así le llamaban las anarquistas, feminismo burgués, porque en esa época, sí, imagínense, acercándose a la revolución, un poquito después de la revolución, muchas mujeres en México y en el mundo estaban luchando por
el derecho al sufragio femenino, el voto. Estaban luchando por el voto de las mujeres, que no, las mujeres no podíamos votar, ¿no? Solo los hombres, perdón. Entonces, para las anarquistas, como buenas anarquistas, pues estaban en contra, obviamente, de esta lucha por el poder, ¿verdad? Para ellas eso no tenía nada que ver, no entraba en las metas de su lucha. Ok. Entonces, sin embargo, quiero aludir a que había algunas de ellas, por ejemplo, María Brus y Andrea Villarreal, por ejemplo. Les platico, María Brus era la compañera sentimental de Ricardo Flores Magón. A veces le ponen María Brus, a veces le ponen María Talavera, ¿no? Y Andrea Villarreal fue también una anarquista importante hasta cierto momento. Después ya se va, digamos, por el ala moderada, con Camilo Arriaga, y también finalmente se va al maderismo, ¿no? Pero bueno, estas dos, digamos, anarquistas, sí estaban muy contentas porque en Estados Unidos ya se estaba aceptando el derecho al voto femenino, pero ellas en realidad no estaban a favor del voto, sino estaban a favor de cómo se organizaban las mujeres para lograr algo. Ok. Entonces, también quiero hacer mención de que en el periódico Regeneración, que como también diré al ratito, es el periódico que funda el Partido Liberal Mexicano, ¿sí? En 1900, imagínense, ¿sí? O sea, estamos cumpliendo 122 años, ¿verdad?, de Regeneración. Bueno, en ese periódico se habla de la emancipación de la mujer como una meta del PLM. Esto es muy interesante. No obstante, no es muy claro qué quisieron decir con emancipación de la mujer, ¿no? Es todavía algo muy general. Lo que sí es claro, cuando los hombres escriben, porque en realidad, si bien hay redactoras, pues hay más hombres y escriben más, ¿no? Entonces, lo que sí decían los hombres militantes, y luego también ellas, es que la emancipación de la mujer debe empezar por ponerle un alto a la iglesia y a los curas, ¿sí? La iglesia y los curas, pues la verdad, sí, eran justamente una institución que sometía a la mujer, la tenía enajenada, ¿sí? La tenía cegada, ciega. Así que esa era una lucha fundamental que tenían que hacer las mujeres. Dejar a un lado esa devoción ciega por la iglesia. Ok. Bueno. Así. Entonces, yo considero que las mujeres del Partido Liberal Mexicano tenían clara la lucha y la meta. Ellas decían por la libertad, por la liberación de la clase obrera, ¿sí? Y por tierra y libertad, ¿no? Era la consigna. Y sin embargo, no sabían, pero esta actitud, a ver qué opinan ustedes al final, esta actitud demuestra ya cierta lucha de las mujeres por su emancipación. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaban hablando, estaban diciendo, estos son mis derechos, yo quiero luchar, ¿no? Se iban a la calle, como al rato también diré, ¿no? Se iban a la calle, participaron en todos los movimientos de este partido, en las huelgas, en las rebeliones, ¿sí? Como después también diré. Es decir, estas mujeres, con su actitud, ¿saben qué pasó con ellas? Pues que empezaron aunque no lo supieran, empezaron a luchar contra esa esclavitud de género
¿no? Al incluso Margarita Ortega dejar al marido e irse con la hija a el campo de batalla, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es decir, ellas toman el fusil y se van al combate, entre otras cosas, y con ello empiezan a resquebrajar la idea de género, de que tú, por ser mujercita, te me quedas en la casa a cocinar y a cuidar a los niños y a respetar al varón, ¿no? Entonces, estas ideas, sin mucha teorización, estaban haciendo que ellas empezaran a liberarse. Bien. Bueno, decía yo, a estas mujeres del PLM no se les ha estudiado o se les ha estudiado muy poco, porque además, yo decía desde el principio, pues ellas pertenecían a la corriente más radical y anarquista de lo que fue la Revolución Mexicana, ¿verdad? Entonces hay una especie de resquemor, como también lo hubo cuando se empezó apenas a estudiar. Sí. Ok, decía yo que no se les ha estudiado mucho, ¿no? Porque como también a lo mejor alguien de ustedes sabe, cuando los magonistas se exilian, es decir, se van a vivir a Estados Unidos porque ya no hay condiciones